Bueno, hola, muy buenos días a todos. Yo creo que ya todos nos conocemos, pero igual me presento. Soy el doctor Gustavo Hernández y el día de hoy les voy a dar la clase de conjuntivitis alérgica e infecciosa. La que sigue, Carlos, porfis. Bueno, pues aquí primero una pequeña definición de qué es la conjuntivitis, ¿no? Es una inflamación de la conjuntiva, la cual está caracterizada por tener también infiltrados celulares, exudación y dilatación vascular. Es muy importante tener en mente estos conceptos. Ahorita vamos a hablar un poquito de la patología y que no nada más cuando veamos un ojo rojo, ya nada más pensar en conjuntivitis, ¿no? Entonces, bueno, a manera muy breve de introducción, recordemos que la conjuntiva es una membrana mucosa translúcida. La conjuntiva está más fuertemente adherida a la placa tarsal y es mucho más laxa en el resto del globo. Creo que lo vemos muy notoriamente cuando estamos, por ejemplo, trabajando en un terigión, ¿no? O sea, con las pinzas, cuando uno toma la conjuntiva vulvar, se la trae toda y si uno trata de tomar la conjuntiva del tarso, no es tan laxa, ¿no? La conjuntiva va a estar dividida o va a estar compuesta realmente más bien de un epitelio y de una sustancia propia o estroma. A su vez, esta sustancia propia va a tener una capa de adenoidea superficial y una capa fibrosa profunda. Esto es importante, ¿por qué? Porque dos de las lesiones más características de las conjuntivitis, que son la reacción papilar y la reacción folicular, se llevan a cabo en estas capas. En la capa adenoidea superficial es donde vamos a tener tejido linfático y en este tejido linfático es donde van a haber conglomerados de linfocitos, que esos son los que nos forman los folículos. Y por otro lado, las papilas se crean en la capa fibrosa profunda. Ahorita les voy a hablar un poquito más a profundidad de eso, ¿no? Aquí en la imagen, lo único que... Esta es una imagen en la cual se habla de reacción folicular por coronavirus, por COVID-19. Entonces, bueno, ahí en la imagen se ve cómo está el receptor tipo TOL, donde llega el coronavirus, se crea toda la cascada de inflamación y entonces lo que quiero ilustrar aquí es justamente cómo en la capa ahí más superficial, en el epitelio, es donde se hacen los conglomerados de linfocitos. Bueno, continuando, ¿no? ¿Atrás, atrás? ¿Una atrás, Carlos, please? Ajá. Continuando un poquito con la introducción, recordar que el epitelio tiene continuación con el epitelio corneal, también con las vías lagrimales y con la glándula lagrimal. Y también recordar que la sustancia propia o estroma contiene mastocitos y células plasmáticas, cosa que el epitelio no. Esa es una diferencia entre epitelio y estroma. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, ahora hablando un poquito nada más del concepto de inyección conjuntival. ¿Qué es la inyección conjuntival? Pues no es nada más que la presencia más marcada de los vasos sanguíneos conjuntivales por una vasodilatación. ¿Qué vasos sanguíneos vamos a hablar principalmente aquí en la inyección conjuntival? La arteria ciliar anterior y la arteria palpebral. Aquí les pongo una imagen en la cual vemos las diferentes formas de inyecciones. Tenemos la inyección conjuntival, la inyección ciliar, la inyección mixta y la pericorneal. Y la característica más importante de la inyección corneal es que justamente los vasos son un poquito más marcados hacia el fornix y se van desvaneciendo hacia el limbo esclerocorneal. Cuando justo vemos como aquí en el limbo esclerocorneal hay presencia de mayor vasodilatación, entonces no estamos hablando de una inyección conjuntival, sino puede ser una inyección ciliar o una inyección mixta. ¿Y qué quiere decir que estén más marcados los vasos en el limbo? Entonces ahí la vasodilatación, la inflamación que está teniendo es un poquito más en capas más profundas, en vasos más profundos. Recordemos que es un signo, como les decía hace ratito, no específico, o sea, no necesariamente porque tengamos un poquito de inyección conjuntival, vamos a tener necesariamente una conjuntivitis. Tienen que estar agregados las demás características que vimos hace ratito en la definición. La que sigue, Carlos, por favor. Y bueno, ahora sí, hablando ya un poquito de conjuntivitis, además aquí unos pequeños síntomas, ¿no? Que llegan a presentar en general todos los casos de conjuntivitis. Van a estar acompañados de quemosis, sensación de cuerpo extraño, secreciones, las cuales ahorita también vamos a platicar un poquito más a profundidad, los diferentes tipos de secreciones. Muy importante reconocer si son unilaterales o bilaterales. En el caso de las bilaterales, reconocer si iniciaron los signos y síntomas exactamente al mismo tiempo o si comenzó primero un ojito y a los poquitos, a los 2, 3 días, comenzó el otro ojo, ¿no? Y también reconocer si es agudo o crónico. El tiempo de corte para considerarlo agudo o crónico son 3 semanas. De 3 semanas para abajo agudo y más de 3 semanas crónico. La que sigue, por favor. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de las respuestas morfológicas, ¿no? O sea, los cambios que hay cuando ya tenemos una conjuntivitis.
Lo que hablábamos hace rato un poquito de las papilas. Las papilas mencionábamos que se daban en la sustancia propia, en la capa fibrosa profunda. Las papilas solo se van a crear cuando en el tejido subyacente a esta capa, donde vamos a tener tabiques de anclaje. Solamente cuando el tejido de abajo tiene estos tabiques de anclaje, solamente ahí se van a poder dar las papilas. Y son estos tabiques de anclaje los cuales dan esa forma poligonal a las papilas. Digamos que rodean o hacen que los conglomerados de polimorfonucleares respeten esa división por los tabiques de anclaje. Cuando se llegan a romper, entonces ahí es cuando estamos hablando de macropapilas, porque entonces se rompen esos tabiques de anclaje, es un poquito más grande el sitio de la inflamación y la papila se ve más grandemente marcada. Las papilas van a estar caracterizadas por un núcleo fibrovascular al centro. Esa es una de las características más importantes para distinguir entre papila y folículo, que las papilas van a tener este conglomerado vascular al centro y conforme va llegando hacia la superficie, se ve cómo se ramifican un poquito los vasos, ¿no? Nuevamente es un signo inespecífico de inflamación ocular. No solamente está presente en las conjuntivitis, sino en cualquier proceso inflamatorio. Pero bueno, ahorita por fines de la clase, obviamente vamos a hablar solamente de las conjuntivitis. Recordar eso que es un edema e infiltrados de polimorfonucleares. ¿Una que sigue, Carlos, por favor? Y bueno, los folículos, una de las diferencias clínicas es que la coloración va a ser blanco-amarillenta. Y justo aquí vemos en la imagen cómo se ve esa diferencia que hablábamos hace ratito de la distinción de los vasos, cómo las papilas sí tienen ese centro vascular al centro y los folículos en cambio no. Los folículos cuando los veamos en la lámpara de hendidura les ponemos un poquito más de zoom para distinguir entonces si tenemos este centro vascular o no. Como habíamos dicho hace ratito, los folículos van a estar dados por una respuesta linfocitaria en la capa adenoidea de la sustancia propia. Su centro es avascular, su diámetro es aproximadamente entre 0.5 y 2 milímetros. Y los folículos, la presencia de folículos puede llegar a ser normal en niños y en adolescentes. O sea, no cualquier niño que veamos con papilas ya pensar o ya dejarle tal vez de entrada a un tratamiento por una conjuntivitis alérgica, ¿no? Sino tomarlo con cautela y ver que estén presentes o no los demás signos. La que sigue, Carlos, por favor. Las membranas, pues las membranas están compuestas principalmente por fibrina, la cual se adhiere al epitelio superficial de la conjuntiva. Hay que hacer la distinción entre las membranas verdaderas y las pseudomembranas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que las membranas verdaderas, al momento de que las quitamos, sangran y las pseudomembranas no van a tener este sangrado. También las membranas verdaderas pues van a representar una mayor inflamación, ¿no? O sea, si hay la diferencia entre una pseudomembrana y una membrana, va a ser también eso, ¿no? O nos va a marcar la pauta más bien para saber qué tan grave es la inflamación. Ok. Ok, y por eso la diferencia entonces del sangrado. Ok, gracias, doctora. Eh, las membranas pueden ser características de las conjuntivitis por adenovirus. La que sigue, Carlos, por favor. Y por último, cambios cicatriciales, que estos pueden estar dados pues, justamente por una membrana. En un proceso inflamatorio en el cual se desarrolla una membrana, esta también puede desarrollar entonces una cicatrización. Muy importante remarcar que solamente se pueden dar estos cambios cicatriciales en el estroma, no involucra para nada el epitelio. Cuando está en las etapas iniciales de estos cambios cicatriciales, vamos a tener un escorzado del fornix o un acortamiento, digamos, del fornix, que recordemos que es la zona de unión entre la conjuntiva tarsal y la conjuntiva vulvar. Y vamos a tener aquí, no sé si se alcanza a ver, me parece que se alcanza a ver esta pequeña línea blanquecina. Bueno, pues esta línea blanquecina es fibrosis subepitelial, la cual puede tener una forma como esta, que es lineal, pero también puede tener un patrón estrellado o en encaje. Cuando ya tenemos estos cambios cicatriciales, entonces podemos desarrollar triquiasis o entropión, que recordando un poquito, la triquiasis, recordemos que es nada más el crecimiento en una mala dirección de una pestaña, diferenciado de la distiquiasis, que es cuando nace de la glándula de meibomio, la pestaña. La que sigue, Carlos, por favor.
Bueno, y ahora hablando un poquito de los granulomas, estos, al igual que los procesos cicatriciales, solamente van a afectar al estroma. Sus etiologías más comunes son la sarcoidosis, presencia de cuerpos extraños, o sea, un cuerpo extraño retenido puede desarrollar un granuloma, y también están muy fuertemente asociados al síndrome oculoglandular del Parino, que es justamente esta imagen que tenemos aquí. Esta es una fotografía clínica a color de un paciente que tiene síndrome oculoglandular de Parino. La que sigue, Carlos, por favor. Bueno, lo que mencionábamos hace ratito de los exudados, esto es sumamente importante reconocerlos bien y hacer la distinción para saber ante qué tipo de conjuntivitis estamos, porque a veces van a ver que se empalman mucho los signos y los síntomas. Aquí en la primera imagen tenemos un ejemplo de un exudado purulento que puede estar asociado a cuadros bacterianos. Los mucopurulentos, que también por ejemplo, esta imagen es tomada de un paciente que tiene una infección por clamidia, y los exudados acuosos, ¿no? Que esos son típicamente asociados con conjuntivitis bacteriana. ¿Aquí sigue, Carlos? Bueno, vamos a hablar ahora sí ya específicamente de cada uno de los tipos de conjuntivitis. Empezamos por la conjuntivitis bacteriana. Estas en su incidencia representan más o menos el 50% de los diagnósticos en la atención primaria oftalmológica y 30% de las consultas de urgencias. Entonces, pues vemos que es uno de los principales motivos de consulta, no solamente en oftalmología, sino incluso en los servicios de urgencias. Como factores de riesgo vamos a tener la autoinoculación, que pues es nada más y nada menos que estarnos nosotros tocando los ojos con las manos sucias. Puede ser esto sobre todo con niños, ¿no? Que juegan, que usan mucho sus manos y que de manera inconsciente todos nos llevamos las manos a la cara muchas veces al día. Contagio oculogenital también puede estar asociado, puede ser por fomites, que estos fomites, recordar que pueden ser incluso instrumentos dentro de nuestras herramientas de trabajo, ¿no? O sea, cuando el tonómetro de Goldman no le hacemos una correcta limpieza, el goterito de Ponti que traemos en la bata, en donde al mismo tiempo traemos ahí 30 plumas y llevamos 3 meses usando. Entonces, ser muy cauteloso siempre con todas esas cosas, ¿no? Infecciones de anexos, por supuesto, por contigüidad, iatrogenias, que pues cae un poquito en lo que les mencionaba ahorita, y traumatismos. Bueno, aquí les dejo una lista, no vamos a hacer mención obviamente de cada uno de los patógenos, pero es una lista de un estudio que es el estudio ARMOR, que es un estudio que por sus siglas en inglés es un estudio de monitorización de bacterias oculares. Ahí vemos que el principal patógeno en los niños es Haemophilus influenza, el resto es básicamente de la familia de los cocos, y en adultos sí es predominantemente de la familia de los cocos. El más común es Staphylococcus aureus, y aquí sí nada más hacer una mención especial a la Pseudomonas aeruginosa, porque esto está fuertemente relacionado con los usuarios de lentes de contacto, que eso pues sí también es bastante común que lo veamos en la consulta. En cuanto a signos y síntomas, vamos a tener un inicio súbito. Es muy común que los pacientes refieran que sus pestañas están pegadas por tanta secreción que tienen, y como esta secreción es algo purulenta, entonces se quedan pegadas las pestañas. Las secreciones, como podemos ver aquí en las primeras dos imágenes, sobre todo, que pueden ser abundantes. La quemosis no es tan común, pero bueno, sí es un dato que podemos llegar a encontrar, como vemos aquí. Aquí se ve perfectamente cómo tiene una zona bastante grande de quemosis este paciente. Lo que hablábamos de la inyección conjuntival, y el diagnóstico, pues básicamente es clínico. La que sigue, Carlos, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, dejar o no dejar antibióticos tópicos. Esto en el estudio ARMOR era algo controvertido, ya que mencionaban que no había diferencia alguna entre algunos, o sea, mucha diferencia entre un esquema y otro de antibiótico. Se llegó a la decisión que también por la resistencia bacteriana, ellos recomiendan que el tratamiento sea reservado para los casos más complejos, ya que los casos más leves incluso son autolimitados. Entonces, bueno, aquí no sé, la verdad es que... ¿Mande? Ujú, exacto. Pero, pues no sé, igual aquí también no sé si la doctora nos pudiera compartir un poquito de su opinión, pero ¿hasta qué punto decide uno, me voy a esperar a ver si sí fue un caso límite? Ujú, sí. Ujú.
Ujú. Ujú. Ujú. Exacto. Gracias, doctora. Sí, bueno, entonces, la que sigue, Carlos, por favor. Aquí una tabla con los medicamentos aprobados por la FDA. Esta tablita y en general toda la clase fue tomada del MANIS. Entonces, empezando por las fluoroquinolonas, pues aquí las que tenemos un poquito más a la mano o las que por lo menos aquí en nuestro hospital trabajamos un poquito más, son las fluoroquinolonas de aquí, de estas, de las de cuarta generación, que puede ser moxifloxacino o gatifloxacino. Cualquiera de las dos, la verdad es que el tiempo de aplicación es bastante corto. Ahí se recomienda que sea 2 o 3 veces al día, o sea, cada 12, perdón, o cada 8 horas. En el caso del moxifloxacino, por un periodo de 5 a 7 días y de gatifloxacino solamente por 5 días. Entonces, si utilizamos medicamentos de esta categoría, realmente el tratamiento es inclusive un poquito más corto. No necesitamos dejarlo 10 o 15 días que a veces dejamos los tratamientos. En la familia de los macrólidos, hacer mención de la citromicina, que es de los que tenemos disponibles aquí en México. La verdad es que, bueno, al menos yo en lo personal creo que no lo uso mucho, no sé si lo usen ustedes mucho, pero es el de la familia del laboratorio STEA, el que se llama CITER, ese es acitromicina. Ese también, la posología es 2 veces al día por 2 días y luego ya se hace el cambio nada más a una vez por día por 5 días, o sea, 7 días totales de tratamiento. Y luego en la familia de los aminoglucósidos, el que pues creo yo que sí es el pan de cada día, la tobramicina. Aquí el libro recomienda una posología de una gota entre cada hora o cada 4 horas, dependiendo un poco de la gravedad del cuadro, o también utilizarlo en ungüento, que puede ser, bueno, ahí dice una gota, pero realmente sabemos que no son gotas, ¿no? Pero bueno, se inocula pues el ungüento, puede ser cada 3 o cada 12 horas, nuevamente, dependiendo de la gravedad del cuadro. Y aquí lo que sí me parece importante es que hace mención el libro, la tabla, que se tiene que ir haciendo el destete en el caso específico del ungüento. La que sigue, Carlos, por favor. Pasando ahora a las conjuntivitis virales. Bueno, pues recordar que pueden ser las infecciones dadas por virus con DNA o virus de RNA. En cuanto a la familia del DNA, el adenovirus va a ser el más común. El adenovirus está compuesto de los subgéneros de la A a la G y el subgénero D es el que engloba más serotipos, va a tener aproximadamente 57 serotipos. Bueno, olvidé mencionarles, 57 de los 88 serotipos que están descritos en total, o sea, la vasta mayoría está englobada allí en el subgénero D. El signo más característico de la infección por adenovirus va a ser la reacción folicular y va a tener 4 presentaciones clínicas, que va a ser la fiebre faringoconjuntival, la queratoconjuntivitis epidémica, la conjuntivitis folicular aguda inespecífica y la queratoconjuntivitis crónica. La que sigue, Carlos, por favor. Vamos a empezar entonces por la fiebre faringoconjuntival. Esta, bueno, pues hablando de su clínica, va a tener una presentación bilateral. Como decíamos, su presentación clínica más característica son los folículos.
Tener, por supuesto, los síntomas de prurito y irritación. La secreción serosa va a ser bastante abundante. También va a estar relacionado con adenopatías cervicales y preauriculares y fiebre. Y bueno, por supuesto, también obviamente el cuadro de faringitis, ¿no? O sea, de ahí que reciba el nombre. Los serotipos más comunes son el 3, el 4 y el 7. Su periodo de incubación es aproximadamente de 5 a 14 días. El factor de riesgo más fuertemente relacionado es albercas que no estén bien cloradas y también estar en lagos, ríos o aguas contaminadas. Su curso suele ser autolimitado. La que sigue, Carlos, por favor. La queratoconjuntivitis epidémica, esta es la más severa. Está compuesta de los serotipos, como vemos ahí, 8, 19, 37, 53, 54 y 56, pero el 8 es el que va a ser el más común. La transmisión puede ser por contacto sexual y por albercas. Y como lo dice su nombre, epidémica, ¿por qué? Porque es muy fácil que se contagie. En los primeros días de la infección, el contagio es bastante alto. Entonces, pues ahí pedirle a los pacientes que tengan un poco de distanciamiento social, hacer buen cambio de la ropa de cama, para tratar de no contagiar, ¿no? Está bien descrito aquí el contacto por tonómetros, todo es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, de los factores de riesgo iatrogénicos o por fomites, pues para que siempre hagamos una buena limpieza de nuestros equipos después de que los usemos. Más si obviamente ya estamos viendo al paciente que ya tiene esto, ¿no? Pero aunque el paciente no lo tenga, siempre hacer una buena limpieza. Aquí lo más importante a destacar de la queratoconjuntivitis epidémica en cuanto a sus signos y síntomas, porque la clínica es bastante similar al cuadro anterior que veíamos, pero la principal diferencia es que esta va a tener ausencia de manifestaciones extraoculares. Entonces, no tiene que haber ninguna otra manifestación más que las oculares. Y también aquí vamos a tener, lo que es distintivo son estos infiltrados estromales. Aquí vemos una imagen en la cual ya hay una queratitis. En el caso de este paciente ya no es únicamente la afectación conjuntival, sino también la afectación de la córnea. Y vemos cómo tenemos aquí un grado 3 y aquí un grado 4 de infiltrados estromales. Ahí se ve la marcada diferencia. La que sigue, por favor, Carlos. Luego la conjuntivitis folicular aguda e inespecífica va a compartir los mismos serotipos de adenovirus que las conjuntivitis anteriores. Sus síntomas son muchísimo más leves. Va a tener esta reacción folicular que vemos aquí en el tarso superior, hiperemia, edema palpebral. La queratitis va a estar siempre limitada al epitelio. Eso es muy importante a destacar de esta patología. Y también, nuevamente, como mencionábamos, suelen tener autorresolución. La que sigue, Carlos, por favor. Y por último, de las virales, tenemos la conjuntivitis, bueno, por adenovirus. Tenemos la conjuntivitis crónica. Esta va a ser la forma menos común. Los serotipos van a ser el 2, 3, 4 y 5. Los síntomas van a ser intermitentes, van a ir y venir. Obviamente van a persistir durante más de 3 semanas. No van a ser seguidos, van a estar apareciendo y desapareciendo. Y también aquí hacer mención que también vamos a tener presencia de los infiltrados estromales. En cuanto al diagnóstico, el libro menciona que para llegar a hacer el diagnóstico tienen que estar los datos clínicos de la conjuntivitis acompañados de uno de los siguientes, que puede ser los folículos en la conjuntiva tarsal inferior, linfadenopatía preauricular, infección de vías respiratorias altas y contacto reciente con una persona que haya tenido ojo rojo, ¿no? O sea, un familiar que haya tenido un cuadro similar. En cuanto al tratamiento, pues es muy importante la prevención. Hace mención esto del libro, ya que un miembro de la familia o de la comunidad presenta algún cuadro de estos, pues hacer todo el distanciamiento social, tener mucha higiene de manos. También muy importante en cuanto al tratamiento, pues va a ser básicamente sintomático. ¿Por qué? Porque el uso de antiinflamatorios pues, es un poco controvertido. Se habla que los esteroides, ya sean de alta o de baja potencia, no importa, cualquiera de los dos puede ser, pues van a perpetuar la replicación viral. Entonces, por eso su uso es un poco controvertido. Se recomienda su uso en cuadros un poquito más frecuentes, como los que ya tenemos los infiltrados intraestromales, queratitis, incluso también ya si se agregan iridociclitis, también ya estaría indicado hacer el uso de antiinflamatorios, ya sea esteroideos o no esteroideos. No menciona el libro que no hay alguna diferencia significativa de utilizar uno u otro. En cuadros que ya hablamos de cronicidad o que tal vez los esteroides no están teniendo tanta acción, podemos hacer uso de inmunomoduladores, podemos usar tacrolimus o ciclosporina A,
como para ahorrar también un poco de esteroides. Y el uso de antivirales, pues también es un poquito controvertido. Menciona ahí en el libro que los estudios, por ejemplo, con el ganciclovir, han visto que realmente no muestra alguna diferencia significativa entre el uso de ganciclovir o el placebo. Y hay un antiviral específico que es el cidofovir, que hace mención el libro, que ese en su concentración del 1% sí muestra buenos resultados, sin embargo tiene muchísima toxicidad ocular. Entonces, pues también su uso es algo controvertido en ese aspecto. Aquí les dejo una tablita otra vez de los virus más comunes. En este caso, pues por el tiempo de la clase hice mención específica solamente de los DNA de los adenovirus, pero también aquí les dejo la tablita específicamente con cada uno de los virus de RNA. De los más comunes de los RNA van a ser los de la familia de los picornavirus, que van a ser los enterovirus y el coxsackie virus. Bueno, llegando a la conjuntivitis alérgica, hacer mención que las alergias es la condición médica más frecuente en el mundo, entonces pues también su incidencia es bastante alta. Hay que hacer la diferencia entre la conjuntivitis alérgica estacional y perenne. La estacional, pues como su nombre lo refiere, es nada más en ciertas estaciones del año, más frecuentemente asociadas a la primavera y al verano. Y la perenne, pues dura todo el año. Teniendo hecha esta distinción, vamos a hablar que en la conjuntivitis alérgica estacional, los factores de riesgo o los alergenos que van a producir más frecuentemente esta infección son alergenos del exterior, como pueden ser la exposición a polen y pasto. Y cuando hablamos de la conjuntivitis perenne, entonces los factores de riesgo o los alergenos van a ser internos, o sea, la exposición a polvo, pelo de mascotas, que en cuanto al pelo de mascotas, el que tiene más asociación con las alergias es el pelo del gato. Incluso también, yo la verdad es que esto no lo sabía, pero la exposición a pesticidas también puede causar alergias, y también la exposición a moho. Es mucho más frecuente en niños y en adultos. Una atrás, please. Es mucho más frecuente en niños y en adultos. En adultos mayores es muy poco frecuente. No quiere decir que no puedan tener, sí pueden tener, pero es mucho menos frecuente. Ya en adultos mayores no debe ser cuando vemos tal vez en la clínica a un paciente con papilas, con folículos, tal vez no vaya a ser lo que nos llegue primero a la mente el pensar en una conjuntivitis alérgica. Y en cuanto a la prevalencia, pues el libro menciona que la prevalencia es cercana al 15 al 20%, aunque sí hace una importante mención que hay algunos estudios hechos principalmente en Estados Unidos, en los cuales se reporta una prevalencia de hasta el 40%. Ahora sí, la que sigue, Carlos, por favor. Bueno, pues y aquí hablando un poquito acerca de la fisiopatología de las alergias, pues aquí tenemos la superficie conjuntival, vemos cómo los alergenos pueden traspasar esta superficie, ingresar a la célula y en una primera... perdón, me estaba olvidando decirles, la reacción de hipersensibilidad va a ser de tipo 1, ¿de acuerdo? Aquí en las alergias. Entonces, entra el alergeno, hace un primer contacto con las células inmunes del cuerpo, se van a producir IgEs, estas IgEs se van a quedar asociados a los mastocitos, y entonces ya en las siguientes exposiciones al alergeno ya van a estar formados estas IgEs, y entonces van a empezar a liberar prostaglandinas, histaminas y leucotrienos. Estas sustancias, estas moléculas, principalmente la histamina, van a ser las que nos van a dar la clínica, que va a ser prurito, lagrimeo. Y también son estas mismas sustancias las que producen vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y reclutamiento de las células efectoras. Al llevarse a cabo todos estos mecanismos, entonces va a haber una extravasación de eosinófilos, basófilos, linfocitos T y linfocitos B, y estos van a ser los que van a perpetuar la respuesta inmune, porque al liberarse esos, entonces hacen que haya más liberación de histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, y entonces es por eso que se está replica y replica y replica el proceso a medida que nos estamos exponiendo al alergeno. En cuanto a los síntomas, los más frecuentes van a ser prurito y secreción acuosa, aproximadamente en un 88%, ojo rojo también en un 78% de los casos, pesadez palpebral también anda por ahí, 72%, picazón o comezón en un 65% de los casos. En cuanto a signos, vamos a ver en los pacientes edema palpebral, reacción papilar, como vemos aquí en estas imágenes. Aquí se ve muy bonita esta foto de la reacción papilar, la hiperemia conjuntival, que recordando lo que veíamos al principio de las imágenes, ¿no? Vemos aquí perfectamente cómo en el limbo, sí, obviamente sí hay presencia de vasos, pero no está tan marcada. Se marca muchísimo más hacia el fornix y hacia la conjuntiva tarsal.
La quemosis, que una vez más es infrecuente, pero bueno, sí es un dato clínico que hay que tomar en cuenta. El diagnóstico básicamente es clínico, no se necesita hacer mayor cosa para llegar al diagnóstico, aunque pues sí está descrito y es importante que lo sepamos, que se pueden llegar a hacer pruebas de laboratorio, como cuáles se pueden hacer detecciones de IgE en las lágrimas. Se puede llegar a hacer esta recolección de muestras, enviarlo a un laboratorio y ver si tiene o no presencia de IgEs. Y bueno, llegando aquí al tratamiento, esta tabla con los medicamentos que más frecuentemente usamos. Aquí lo importante a mencionar de esta tabla es ver cómo la mayoría de los medicamentos tienen dos acciones, tanto ser unos bloqueadores de histamina como ser estabilizadores de los mastocitos. Son pocos los medicamentos que nada más son estabilizadores de los mastocitos. Aquí de los más frecuentes que utilizamos pues es la bepotacina, que se puede llegar a usar hasta 2 veces al día o también puede ser utilizada solamente una vez al día. El ketotifeno, que también es uno de los que más utilizamos, sus concentraciones del 0.01% al 0.035%. También es de los medicamentos que tiene doble acción, bloquea la histamina y es un estabilizador de los mastocitos. Y por último, la olopatadina, ¿no? Que también, como sabemos, aquí en México tenemos 2 presentaciones clínicas y dependiendo de eso, si es al 0.1%, se recomienda dejarla cada 12 horas y si es al 0.2%, cada 24 horas. Y bueno, por mi parte hasta sería todo. No sé si alguien tiene ahorita alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Todo bien claro, chicos? Sí. Bueno, muchas gracias.